Un ganadero vio a una joven apache, y su vestido roto ocultaba un peligro mortal. El sol estaba alto en el cielo cuando Joaquín, un ganadero experimentado, recorría las llanuras abiertas del suroeste. El aire caliente le golpeaba la cara mientras montaba su caballo, y el olor a tierra seca y pasto marchito llenaba sus pulmones. Aquella era la época más dura del año para cuidar del ganado, las lluvias eran escasas, los manantiales cada vez más pequeños y los caminos polvorientos podían convertirse en trampas inesperadas para los animales. Sin embargo, Joaquín amaba su trabajo, la tranquilidad del campo, el ritmo de la naturaleza y la sensación de independencia eran insustituibles. No había ciudad que pudiera ofrecerle lo que sentía al recorrer los terrenos abiertos y escuchar el sonido de los cascos de su caballo sobre la tierra. Mientras avanzaba lentamente, revisando los cercos y asegurándose de que ninguna vaca se hubiera desviado, su mirada captó algo extraño a lo lejos. Una figura se movía entre la hierba alta, apenas visible por el brillo del sol. Al principio pensó que podría ser algún animal herido o un viajero perdido, pero conforme se acercaba, distinguió los contornos de una persona, una joven, con un vestido que estaba visiblemente desgarrado en varias partes. Su ropa parecía antigua, como si hubiera pasado por muchas dificultades, y su caminar era vacilante, como si cada paso requiriera un gran esfuerzo. Joaquín sintió un instante de curiosidad mezclado con preocupación. Había aprendido, a lo largo de los años, que los viajeros solitarios en aquellas tierras podían encontrarse con problemas de cualquier tipo, enfermedades, animales salvajes, e incluso conflictos con otros grupos de personas que recorrían la región. Sin embargo, la joven parecía tan vulnerable que no podía ignorarla. Apoyó los talones en los estribos de su caballo y se acercó con cuidado, sin hacer movimientos bruscos que pudieran asustarla. Con cada paso que daba, Joaquín podía notar más detalles. Su cabello oscuro caía en mechones desordenados sobre los hombros, y su rostro, aunque sucio por el polvo del camino, mostraba una expresión de determinación y miedo al mismo tiempo. El vestido roto dejaba ver marcas de rasguños y pequeñas manchas que sugerían que había atravesado terrenos difíciles. Aún así, no parecía una persona que se hubiera rendido. Había algo en la forma en que sostenía la cabeza, en cómo avanzaba con cuidado, que denotaba fuerza a pesar de su apariencia frágil. Joaquín decidió hablarle. Bajó ligeramente la voz, consciente de que la distancia entre ellos podía generar desconfianza. «Hola», dijo. «¿Está bien? ¿Necesita ayuda?» La joven levantó la vista. Sus ojos eran profundos y cautelosos, observando cada movimiento del ganadero antes de responder. Hubo un instante en que pareció evaluarlo, midiendo si sus intenciones eran genuinas o si debía mantener la guardia alta. Finalmente, habló, su voz suave pero firme: estoy bien. Solo necesito llegar al río». Joaquín asintió lentamente. La ruta hacia el río no estaba demasiado lejos, pero él sabía que atravesar aquella extensión de terreno podía ser complicado, especialmente para alguien que no estaba acostumbrado a las llanuras. Además, algo en la joven le hacía sospechar que no contaba toda la historia. Había pequeños detalles, casi imperceptibles, que despertaban su instinto, la forma en que su mano descansaba cerca de la cintura, la ligera tensión en los hombros, y el hecho de que su mirada recorría constantemente el horizonte, como esperando que alguien apareciera. Decidió acompañarla. No porque creyera que estaba en peligro inmediato, sino porque la prudencia y la experiencia le enseñaban que era mejor no subestimar las situaciones. Al avanzar juntos, Joaquín intentó romper el hielo con comentarios sencillos sobre la ruta, el clima y el ganado. La joven respondía con monosílabos o breves frases, y aunque no era conversadora, había una cierta sinceridad en su forma de hablar que le daba cierta tranquilidad. Mientras cabalgaban, el paisaje les ofrecía un espectáculo único, colinas suaves que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, hierba dorada que se movía con la brisa, y la sombra de nubes que ocasionalmente cubría el sol, brindando un alivio momentáneo del calor intenso. Para Joaquín, aquel panorama era casi terapéutico,
y sin darse cuenta, comenzó a relajar la tensión que sentía por la presencia de la joven. Sin embargo, el instinto que lo había acompañado durante toda su vida le decía que debía permanecer atento. En un momento, la joven tropezó ligeramente y Joaquín la sostuvo por un instante, evitando que cayera. Fue entonces que notó algo extraño, una bolsa pequeña, apenas visible, que colgaba de su cintura. No parecía ser parte de su vestido ni algo que normalmente alguien llevara de esa manera. La tela estaba rota justo alrededor de donde la bolsa descansaba, y un leve sonido metálico surgía de su interior con cada movimiento. Joaquín no podía distinguir exactamente qué era, pero su curiosidad aumentó. ¿Qué llevas ahí?, preguntó, tratando de sonar casual. La joven lo miró con rapidez, y su expresión cambió por un segundo, como si hubiera sido sorprendida. Luego se recompuso y simplemente dijo, nada importante. Solo, cosas. Joaquín decidió no insistir. Sabía que presionar demasiado podía asustarla o provocar una reacción inesperada. Además, la prudencia en esos territorios enseñaba que algunas respuestas debían ganarse con tiempo y paciencia, no con preguntas directas. Así que continuaron avanzando, cada uno consciente de la presencia del otro pero sin romper el silencio más allá de lo necesario. Mientras cabalgaban, Joaquín reflexionaba sobre la vida de la joven. ¿De dónde venía? ¿Por qué estaba sola en aquel territorio? Su imaginación comenzó a dibujar escenas posibles, quizá había perdido su hogar, o escapaba de un conflicto, o simplemente se había aventurado demasiado lejos de la seguridad de su comunidad. Cada posibilidad parecía más intrigante que la anterior, y su curiosidad crecía a medida que se acercaban al río. Finalmente, después de varias horas, pudieron ver el reflejo del agua a lo lejos. La joven aceleró ligeramente el paso, y Joaquín notó un cambio en su comportamiento, su postura se volvió más rígida, sus ojos escudriñaban el entorno y la bolsa colgando de su vestido parecía moverse con más intensidad. Sin embargo, a pesar de estas señales, no hubo un gesto de alarma explícito. Era como si supiera que estaba a salvo, al menos por ahora. Al llegar al borde del río, la joven se detuvo y bajó de su caballo con cierta torpeza. Joaquín hizo lo mismo, observándola con atención mientras tomaba un momento para recuperar el aliento. Ella se inclinó ligeramente para beber agua y luego se quedó mirando la corriente, como si estuviera evaluando algo en el fondo del río o reflexionando sobre la distancia que había recorrido. Era un momento tranquilo, casi poético, pero Joaquín no podía quitar de su mente la sensación de que detrás de aquella aparente calma había un secreto que todavía no se revelaba. Mientras la joven se secaba las manos y revisaba su vestido, Joaquín decidió romper el silencio de nuevo, esta vez con un tono más amistoso, parece que has recorrido mucho. Debe ser difícil viajar sola por estos caminos. Ella asintió, sin mirarlo directamente, y respondió, sí, pero, puedo manejarlo. Su respuesta era breve, pero la fuerza que transmitía su voz era clara. Joaquín comprendió que no era una persona débil, sino alguien que había aprendido a enfrentar dificultades desde muy joven. Esa comprensión le generó un respeto inmediato, aunque también aumentó la intriga sobre lo que realmente escondía. El aire del río traía un frescor que contrastaba con el calor del día, y el sonido del agua que fluía les permitió a ambos relajarse un poco. Joaquín observó a la joven mientras revisaba de nuevo la bolsa que llevaba consigo, y aunque no dijo nada, una pregunta silenciosa flotaba en su mente: ¿qué peligro podría ocultar un simple vestido roto? La sensación de misterio era palpable, y la curiosidad del ganadero no haría más que aumentar en los próximos momentos. Después de llegar al río, Joaquín se quedó observando a la joven mientras se inclinaba para beber agua, notando cómo sus movimientos, aunque cuidadosos, mostraban tensión en cada músculo de su cuerpo. Había algo en su manera de mirar el horizonte, en cómo sus ojos escudriñaban cada sombra y cada movimiento en la lejanía, que lo mantenía alerta. Aunque parecía cansada, su actitud reflejaba un control silencioso, una determinación que contrastaba con la fragilidad que su vestido roto podía sugerir a primera vista.
Joaquín comprendió que esa no era una muchacha común, y eso le provocó una mezcla de respeto y curiosidad. Decidió no presionar sobre la bolsa que llevaba consigo, pero no pudo evitar preguntarse qué podía contener. El sonido metálico que surgía de su interior cada vez que se movía despertaba en él una sensación de incertidumbre. ¿Sería un objeto valioso, algo frágil o un medio de protección? Sin embargo, la joven no parecía dispuesta a compartirlo por el momento, y Joaquín entendió que la paciencia era la mejor estrategia. El agua está fresca, dijo, intentando romper el silencio y sonar natural. Es buena para refrescarse después de caminar tanto. La joven asintió ligeramente y continuó revisando la bolsa sin levantar la mirada hacia él. Cada pequeño gesto suyo parecía calculado, y Joaquín comenzó a notar patrones en sus movimientos, cómo colocaba los pies, cómo ajustaba el vestido para que la bolsa permaneciera en su lugar y cómo su mirada se movía rápidamente por el paisaje. Era evidente que había aprendido a protegerse, a estar lista para cualquier imprevisto, y eso le generaba una mezcla de admiración y cautela. Mientras tanto, Joaquín no podía evitar recordar su propia vida en el campo. Cada día estaba lleno de decisiones que podían afectar el bienestar de sus animales o su propia seguridad. Había aprendido a observar señales, a anticipar problemas y a actuar antes de que las situaciones se complicaran. Esa experiencia le permitió entender que la joven, aunque parecía desamparada, estaba siguiendo un patrón similar: evaluar, protegerse y avanzar con cautela. Decidió intentar iniciar una conversación más profunda, pero sin forzarla. ¿Vas hacia alguna parte en particular?, preguntó con tono calmado. El río puede ser un buen lugar para descansar, pero también puede ser peligroso si no sabes por dónde continuar. La joven lo miró por un instante y luego bajó la vista hacia el agua, como si evaluara si debía confiar en él. Finalmente, habló con una voz que parecía firme pero contenía un matiz de vulnerabilidad: debo llegar al otro lado, hay personas que me esperan. Joaquín asintió, comprendiendo que no podía presionarla para obtener detalles que no quería compartir. Sin embargo, la forma en que mencionó personas que me esperan despertó en él una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Serían amigos, familiares o alguien más que representara un riesgo? La incertidumbre hacía que cada segundo a su lado fuera tenso, aunque silencioso. Decidió mantener la distancia prudente mientras la joven se acercaba al borde del río y evaluaba cómo cruzar. Joaquín sabía que el terreno era irregular y que un paso en falso podía resultar en un accidente, especialmente si el río tenía corrientes más fuertes de lo que parecía. Por eso, se mantuvo alerta, listo para ayudar si era necesario, pero sin invadir su espacio ni su autonomía. Mientras ambos avanzaban junto al río, Joaquín comenzó a notar pequeñas señales de alerta: un crujido extraño en la vegetación cercana, un movimiento rápido que desaparecía antes de poder identificarlo, y la manera en que la joven mantenía sus manos cerca de la bolsa. Cada detalle parecía decirle que había algo más en juego de lo que ella dejaba ver. Sin embargo, no podía juzgar ni sacar conclusiones sin evidencia, solo podía permanecer atento y observar. Decidió que lo mejor sería actuar con naturalidad, como si simplemente disfrutara del paisaje. Comenzó a comentar sobre los árboles que bordeaban el río, sobre cómo las aves se posaban en las ramas y sobre el reflejo del cielo en el agua. Poco a poco, la joven empezó a relajarse ligeramente, aunque sus ojos seguían atentos al entorno. Joaquín comprendió que ganar su confianza requeriría tiempo y paciencia, y que cada gesto de apertura sería un pequeño triunfo en aquella situación delicada. En un momento, la joven se detuvo y señaló un grupo de rocas que sobresalían del río. Allí podré cruzar sin mojarme demasiado, dijo. Joaquín asintió y siguió sus indicaciones, observando cómo evaluaba cada paso con cuidado. Su atención al detalle era impresionante: colocaba los pies con precisión, mantenía el equilibrio y ajustaba su postura para proteger la bolsa que llevaba consigo. Cada movimiento demostraba que había aprendido a enfrentarse a desafíos desde muy joven, y eso reforzó la idea de Joaquín de que no debía subestimarla. Mientras avanzaban sobre las rocas, el sonido del agua incrementó la tensión del momento.
Joaquín estaba consciente de que un paso en falso podía resultar en un accidente, y notó que la joven también estaba alerta a cada movimiento. La interacción silenciosa entre ellos era un reflejo de respeto mutuo, ambos comprendían los riesgos y se adaptaban a la presencia del otro sin romper la calma necesaria para avanzar con seguridad. Cuando finalmente lograron cruzar al otro lado, Joaquín respiró aliviado. La joven se detuvo, ajustó su vestido y revisó una vez más la bolsa que llevaba consigo. Aunque no había mostrado signos de agresión, su actitud seguía transmitiendo que estaba lista para cualquier eventualidad. Joaquín entendió que aquel era solo un paso más en un camino que probablemente estaría lleno de desafíos, y que su papel era observar y acompañar sin intervenir innecesariamente. Se sentaron junto a una pequeña área de sombra cerca del río, tomando un momento para recuperar fuerzas. El calor del día seguía presente, pero la brisa que bajaba desde las colinas les ofrecía un alivio temporal. Joaquín decidió continuar con una conversación tranquila, buscando establecer un vínculo que pudiera permitirle comprender mejor a la joven sin forzarla. «Debes estar cansada después de caminar tanto», comentó. «Yo también paso días largos recorriendo estos caminos. Pero a veces, la naturaleza nos da momentos de calma, como este». La joven lo miró y asintió levemente, sin pronunciar palabra. Sus ojos, sin embargo, mostraban una mezcla de respeto y curiosidad hacia él. Era evidente que reconocía en Joaquín a alguien que entendía la vida en el campo, alguien que podía observar sin juzgar y ofrecer ayuda sin imponerla. Ese reconocimiento silencioso creó un puente entre ellos, un primer vínculo basado en la comprensión mutua de la supervivencia y la prudencia. Mientras descansaban, Joaquín notó un cambio sutil en la joven, sus movimientos se volvieron menos tensos, y su respiración se hizo más regular. Sin embargo, la bolsa seguía presente, recordándole que aún había un misterio sin resolver. Aunque la curiosidad le picaba, decidió respetar su espacio, sabiendo que presionar podría romper la confianza que lentamente se estaba construyendo. Durante los siguientes minutos, observaron el río en silencio. Las aguas reflejaban las nubes que se movían lentamente, creando un espectáculo de luz y sombra. Los sonidos del viento entre los árboles y el canto de algunas aves ofrecían un ambiente de serenidad, aunque Joaquín nunca perdió de vista los pequeños indicios que podrían sugerir peligro, un movimiento en la orilla lejana, un crujido entre los arbustos, o el ligero temblor de la bolsa cada vez que la joven se ajustaba el vestido. Finalmente, la joven habló de nuevo, con voz baja pero firme: «Debo continuar antes de que oscurezca. Si no llego a tiempo, podrían preocuparse». Joaquín asintió, comprendiendo que su camino aún no había terminado. No preguntó quiénes eran esas personas ni por qué era tan importante llegar, respetando la privacidad de la joven. Sin embargo, su instinto le decía que el viaje sería más complicado de lo que parecía, y que debía estar preparado para actuar si algo inesperado ocurría. Se levantaron y comenzaron a caminar junto al río, avanzando con cuidado sobre la tierra húmeda y los senderos irregulares. Cada paso requería concentración, y Joaquín se sorprendió de la destreza de la joven al moverse por aquel terreno difícil. Aunque su apariencia inicial sugería vulnerabilidad, cada gesto demostraba que había aprendido a enfrentar dificultades desde muy joven, combinando precaución y rapidez de pensamiento. A medida que avanzaban, Joaquín notó cómo su relación con la joven evolucionaba lentamente. La confianza comenzaba a crecer, aunque de manera silenciosa y sutil. Había un respeto mutuo, él comprendía sus límites y ella reconocía su experiencia. Cada palabra y cada gesto contribuían a un entendimiento tácito, que no necesitaba explicaciones largas ni demostraciones excesivas. El sol empezaba a inclinarse hacia el horizonte, y las sombras se alargaban sobre el terreno. Joaquín sabía que debían encontrar un lugar seguro antes de que cayera la noche. La joven miró alrededor y señaló una pequeña elevación cubierta de arbustos bajos. «Allí podremos descansar sin que nos vean fácilmente», dijo. Joaquín asintió, admirando su capacidad de encontrar refugio incluso en medio de un terreno abierto. Se dirigieron hacia la elevación, manteniendo la vigilancia sobre el entorno.
Cada paso reforzaba la sensación de que su encuentro no era casual, que había un propósito detrás de cada movimiento, aunque aún no estaba claro cuál. Cuando llegaron, se sentaron en silencio, tomando un momento para recuperar energía y planear los próximos pasos. Joaquín reflexionó sobre lo que había visto hasta ahora, la fuerza y la cautela de la joven, la curiosidad sobre lo que ocultaba la bolsa, y la necesidad de mantener la calma mientras exploraban ese territorio desconocido juntos. El día había sido largo, lleno de observaciones y pequeños gestos de cuidado mutuo, y aunque la tensión no había desaparecido, había surgido un vínculo silencioso que prometía ser fundamental para lo que vendría después. El sol comenzaba a descender detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Joaquín y la joven se habían instalado en la pequeña elevación cubierta de arbustos bajos, un lugar que ofrecía cierta privacidad y protección, aunque no era completamente seguro. La brisa fresca del atardecer les traía un alivio después del calor del día, y el sonido del río cercano proporcionaba una sensación extraña de calma en medio de la tensión que ambos sentían. Joaquín observaba a la joven mientras ajustaba su vestido y revisaba la bolsa que llevaba consigo. No podía quitarle los ojos de encima, porque cada movimiento suyo parecía indicar que algo más estaba ocurriendo de lo que ella misma dejaba ver. Aunque la joven no había mostrado signos de querer hacerle daño, el ganadero sentía que había un secreto detrás de su bolsa. Cada crujido metálico que surgía de su interior cada vez que se movía reforzaba la sensación de misterio. Joaquín sabía que presionar con preguntas podría ser contraproducente. Si había algo peligroso o valioso en esa bolsa, debía actuar con paciencia y observación. Así que decidió concentrarse en otros aspectos, en cómo se movía, cómo respiraba y cómo evaluaba el terreno a su alrededor. Debemos descansar un poco, dijo Joaquín con voz tranquila. La noche se acerca y el terreno puede volverse más complicado. La joven asintió sin mirar directamente, sus ojos escudriñando el entorno mientras se sentaba sobre la hierba seca. Se acomodó con cuidado, dejando la bolsa cerca de ella, pero de manera que estuviera parcialmente cubierta por su vestido roto. Joaquín observó con detalle cada gesto, la manera en que ajustaba su postura para proteger la bolsa, cómo movía las manos para asegurarse de que nada cayera, y cómo su mirada recorría constantemente las sombras y los arbustos cercanos. Cada movimiento le decía al ganadero que la joven estaba acostumbrada a la vigilancia constante y a proteger lo que consideraba importante. Mientras tanto, el cielo se oscurecía lentamente y los primeros indicios de estrellas comenzaban a aparecer. Joaquín sabía que el terreno podría volverse traicionero con la noche, que los caminos se confundían y que los animales podían reaccionar de forma inesperada. Por eso, además de descansar, decidió planear cómo continuarían su camino sin exponerse a riesgos innecesarios. Era un pensamiento natural para alguien que había pasado toda su vida cuidando del ganado en zonas abiertas, la prudencia era esencial. No queremos que la noche nos sorprenda en un lugar sin refugio, comentó. Tendremos que buscar un sitio seguro antes de que oscurezca por completo. La joven lo miró de reojo y luego volvió la vista hacia la bolsa. Su expresión era difícil de leer, contenía una mezcla de concentración, nerviosismo y algo que Joaquín no podía identificar del todo. Sin embargo, no parecía estar dispuesta a revelar más de lo que ya había mostrado. El ganadero comprendió que la confianza debía ganarse paso a paso y que cualquier gesto precipitado podría romper el equilibrio que lentamente estaban estableciendo. Decidió continuar con una conversación tranquila, intentando conocer un poco más de ella sin forzarla a hablar sobre la bolsa. Parece que conoces bien este territorio, dijo Joaquín. ¿Has recorrido estos caminos antes? La joven suspiró levemente, como si evaluara si debía responder. Finalmente, dijo, he viajado por varios lugares, pero nunca sola por tanto tiempo. Joaquín asintió, comprendiendo que esa experiencia le daba a la joven una mezcla de fuerza y cautela. Cada decisión que tomaba, cada gesto que realizaba, estaba pensado para protegerse y avanzar de la manera más segura posible. La prudencia que mostraba no era miedo, sino conocimiento adquirido a través de experiencias previas.
Ese entendimiento hizo que Joaquín respetara aún más su determinación. Mientras conversaban, el sonido del río y el viento entre los arbustos creaban una sensación extraña de calma. Joaquín aprovechó el momento para observar el entorno, sombras que se movían entre los árboles, reflejos de luz sobre el agua y la forma en que la vegetación se balanceaba suavemente. Cada detalle era importante para alguien acostumbrado a la vida en el campo. Él sabía que en cualquier momento podrían aparecer situaciones inesperadas. La joven parecía percibir lo mismo, porque sus movimientos seguían siendo medidos y sus ojos recorrían constantemente la zona. Después de un rato, la joven se levantó y comenzó a caminar alrededor del pequeño refugio que habían improvisado. Joaquín notó que cada paso suyo estaba calculado, que su atención nunca se apartaba de la bolsa y que su cuerpo permanecía alerta. Era evidente que algo importante estaba en juego, aunque no podía determinar exactamente qué. Cada pequeño gesto, cada movimiento, reforzaba la sensación de que había más detrás de aquel encuentro de lo que parecía a simple vista. ¿Debo seguirte?, preguntó Joaquín, sin querer interferir demasiado. «Puedo ayudarte a encontrar un lugar más seguro». La joven lo miró fijamente durante un segundo que pareció durar mucho tiempo. Luego, con un gesto casi imperceptible, indicó que lo acompañara. No dijo una palabra, pero su decisión era clara, no se oponía a que Joaquín permaneciera a su lado, aunque aún mantenía la distancia suficiente para proteger su espacio personal. Joaquín comprendió que la confianza avanzaba lentamente y que cada paso que dieran juntos debía ser cuidadoso y medido. Mientras caminaban, Joaquín observó cómo la joven ajustaba constantemente la bolsa para asegurarse de que permaneciera segura. Cada movimiento revelaba habilidad y experiencia, la forma en que colocaba los pies, cómo equilibraba su peso y cómo mantenía la atención sobre su entorno indicaban que había aprendido a protegerse en situaciones difíciles. No era una simple viajera, era alguien que conocía la importancia de la vigilancia y la preparación. El terreno comenzaba a cambiar a medida que se alejaban del río. La hierba alta daba paso a áreas rocosas y pequeñas colinas, lo que hacía que el avance fuera más lento y cuidadoso. Joaquín notó que la joven evaluaba cada paso antes de mover un pie, midiendo la estabilidad del suelo y anticipando cualquier posible obstáculo. Esa combinación de cautela y rapidez le recordaba a los animales que había cuidado durante años, siempre atentos a su entorno, siempre preparados para reaccionar. A medida que avanzaban, la conversación se volvió más ligera. Joaquín comenzó a comentar sobre la vida en el campo, sobre cómo algunas mañanas eran tranquilas y otras podían ser complicadas debido al clima o a los animales. La joven escuchaba atentamente, respondiendo con breves comentarios que demostraban que, aunque cautelosa, estaba dispuesta a compartir fragmentos de su historia. Cada palabra que decía era medida, pero también genuina, y eso permitía que la tensión disminuyera ligeramente. Sin embargo, la bolsa seguía siendo un misterio. Joaquín no podía dejar de notar el sonido metálico que surgía con cada movimiento, y aunque no sabía qué contenía, estaba seguro de que era importante para la joven. Su instinto le decía que no debía forzarla, que la paciencia y la observación serían más efectivas que cualquier pregunta directa. Así, continuó avanzando junto a ella, respetando su espacio y observando cada pequeño detalle. El sol estaba casi oculto cuando llegaron a una zona más abierta, donde las sombras de los árboles se alargaban y el terreno se volvía más irregular. La joven se detuvo, evaluando el lugar y señalando un pequeño claro que parecía más seguro para pasar la noche. Joaquín asintió, comprendiendo que la elección era sabia. Ese espacio ofrecía visibilidad, cobertura parcial y un acceso rápido al río si fuera necesario. Se acomodaron en el claro, ajustando su posición y revisando de nuevo la bolsa sin tocarla. Joaquín percibió un leve temblor en las manos de la joven, un signo de nerviosismo que no podía ignorar. Sin embargo, no había agresión ni intención de causar daño, solo una combinación de cuidado, tensión y la necesidad de proteger lo que llevaba consigo. Esa mezcla de vulnerabilidad y fortaleza le resultaba fascinante y le recordaba que cada persona tenía secretos que no siempre eran evidentes a simple vista.
Mientras descansaban, Joaquín comenzó a planear cómo continuarían al día siguiente. Sabía que el terreno seguiría siendo desafiante y que la joven podría encontrarse con más dificultades si no tomaban precauciones. Su experiencia le decía que era mejor anticiparse a los problemas, establecer estrategias y permanecer alerta ante cualquier situación inesperada. La joven parecía compartir esa perspectiva, aunque de manera silenciosa. Cada gesto suyo mostraba que estaba lista para enfrentar lo que viniera, pero también que valoraba la compañía de alguien que pudiera ofrecer seguridad y consejo. La noche cayó lentamente, y las primeras estrellas comenzaron a brillar en el cielo. Joaquín y la joven permanecieron en silencio, escuchando los sonidos de la naturaleza y observando cómo el viento movía la vegetación. La tensión del día comenzaba a mezclarse con la sensación de calma, aunque la bolsa seguía recordándole a Joaquín que el misterio no había desaparecido. Cada crujido metálico, cada ajuste del vestido y cada mirada hacia el horizonte reforzaban la idea de que había algo más en juego de lo que la joven mostraba. Finalmente, la joven rompió el silencio. Mañana debemos movernos temprano, dijo. No podemos retrasarnos. Joaquín asintió, comprendiendo la urgencia implícita en sus palabras. Aunque no sabía exactamente qué sucedería, estaba claro que su viaje juntos aún tenía desafíos por delante. La combinación de cautela, respeto y observación que habían desarrollado durante el día sería esencial para enfrentar lo que viniera. Con eso, ambos se acomodaron para descansar, manteniendo la vigilancia mínima necesaria mientras la noche avanzaba. El río murmuraba suavemente en la distancia, y el cielo estrellado parecía ofrecer una promesa de tranquilidad. Aunque ambos sabían que el día siguiente traería nuevas pruebas y que la joven todavía tenía un secreto que proteger, el amanecer llegó lentamente, tiñendo el cielo de tonos suaves de rosa y naranja. Joaquín abrió los ojos y respiró profundamente el aire fresco de la mañana. La brisa del río traía un alivio agradable después del calor del día anterior. A su lado, la joven apache aún dormía, acurrucada ligeramente sobre sí misma, con la bolsa segura entre sus piernas. A pesar de su apariencia tranquila, Joaquín sabía que su mente probablemente ya estaba despierta, pensando en los desafíos que el día les traería. Había aprendido a reconocer la tensión incluso en el silencio. La experiencia le había enseñado que la calma aparente no siempre significaba que todo estaba en orden. Joaquín se levantó con cuidado para no despertarla. Revisó el terreno a su alrededor, observando cualquier señal que pudiera indicar peligro. Las sombras aún eran largas y la luz del sol apenas comenzaba a filtrarse entre los árboles. El río brillaba con reflejos dorados y plateados, pero Joaquín sabía que la belleza del paisaje no eliminaba los riesgos. Cada paso debía ser medido y cada decisión tomada con cuidado. Mientras se movía, notaba pequeños detalles que podrían indicar cambios en el terreno, ramas quebradas, huellas de animales y movimientos de aves que parecían más nerviosas de lo habitual. Al regresar junto a la joven, ella ya estaba despierta, ajustando su vestido y asegurándose de que la bolsa permaneciera segura. Sus ojos se encontraron por un momento, y Joaquín percibió una mezcla de reconocimiento y precaución. Era evidente que ella confiaba lo suficiente como para permitir que él permaneciera cerca, pero también sabía que la situación requería vigilancia constante. Esa combinación de confianza y alerta hacía que cada gesto y palabra fueran importantes. Debemos seguir, dijo la joven con voz firme. No podemos perder tiempo. Joaquín asintió y preparó su caballo, mientras la joven ajustaba su propio equipamiento. La bolsa seguía siendo un misterio, pero Joaquín decidió que lo más prudente era concentrarse en avanzar y mantener la seguridad mientras continuaban su camino. El terreno se volvía más irregular a medida que se alejaban del río, pequeñas colinas, rocas dispersas y arbustos dificultaban el avance, y cada paso debía ser calculado para evitar accidentes. A medida que caminaban, Joaquín comenzó a notar señales sutiles que indicaban que podrían no estar solos. Huellas recientes en la tierra húmeda, ramas quebradas que sugerían pasos rápidos y un movimiento fugaz entre los árboles le hicieron permanecer alerta. No había indicios de peligro inmediato,
pero su experiencia le enseñaba que la prudencia nunca estaba de más. La joven, por su parte, parecía igualmente consciente de los cambios en el entorno. Cada cierto tiempo, miraba alrededor, ajustaba su postura y movía la bolsa para asegurarse de que permaneciera segura y protegida. Mientras avanzaban, Joaquín intentó iniciar una conversación ligera para distraer la atención. «Parece que conoces bien cómo moverte por estos terrenos», dijo. «No es fácil avanzar con tanta irregularidad en el suelo». La joven asintió ligeramente, sin responder mucho más. Su atención estaba claramente dividida entre el terreno y la bolsa que llevaba consigo. Cada vez que se ajustaba, Joaquín podía notar un leve sonido metálico que provenía del interior, un recordatorio constante de que había algo importante y posiblemente delicado escondido. La intriga crecía, pero él sabía que debía ser paciente. La confianza debía ganarse, y cualquier paso en falso podría hacer que la joven se cerrara completamente. A medida que avanzaban, el clima comenzó a cambiar. Nubes grises cubrieron parcialmente el sol, y una ligera brisa fresca se convirtió en un viento más constante. Joaquín observó cómo las hojas y ramas se movían con fuerza, recordándole que el clima podía influir en su camino y en la seguridad de ambos. La joven, sin embargo, parecía indiferente al viento, su atención estaba completamente en el avance y en mantener la bolsa protegida. Cada gesto suyo demostraba que había aprendido a enfrentar dificultades sin perder el enfoque, y eso impresionaba al ganadero. Después de unas horas, llegaron a un terreno más abierto, con hierba alta y algunas rocas dispersas. La joven se detuvo y miró alrededor, evaluando la ruta a seguir. Joaquín notó que su postura se volvió más rígida y que sus ojos recorrían rápidamente cada detalle del entorno. La tensión era palpable, y el sonido metálico de la bolsa, aunque sutil, le recordó que la situación no estaba completamente bajo control. Cada segundo requería atención y cuidado. «Debemos movernos rápido», dijo finalmente la joven. «Hay lugares seguros no muy lejos de aquí, pero debemos ser prudentes». Joaquín asintió y continuaron avanzando con cautela. A cada paso, observaban el terreno y sus alrededores, manteniendo una distancia suficiente para no interferir pero lo bastante cerca para protegerse mutuamente en caso de necesidad. El silencio entre ellos estaba cargado de concentración, no era un silencio incómodo, sino uno lleno de atención y respeto mutuo. Cada gesto y cada movimiento tenían un propósito, y ambos comprendían que cualquier descuido podía traer consecuencias. Mientras avanzaban, Joaquín comenzó a reflexionar sobre la joven. Era evidente que había pasado por experiencias difíciles, que había aprendido a cuidarse sola y que cada acción estaba basada en la supervivencia. Su bolsa, aunque aún misteriosa, parecía ser el centro de sus preocupaciones y su protección. Joaquín comprendió que, más allá de la curiosidad, debía estar preparado para cualquier situación que pudiera surgir, ya que la seguridad de ambos dependía de su atención constante. De repente, un crujido entre los arbustos llamó la atención de Joaquín. Instintivamente, puso una mano sobre la rienda de su caballo y observó con cuidado. La joven reaccionó de inmediato, moviendo su cuerpo ligeramente para proteger la bolsa. Sus ojos estaban fijos en el origen del sonido, evaluando rápidamente si era un animal o algo más. El momento fue breve, pero la tensión creció en segundos, el instinto de supervivencia de ambos estaba en alerta máxima. Después de unos momentos, no apareció nada, y ambos continuaron su camino con precaución. Joaquín notó que cada pequeño sonido, cada sombra y cada movimiento en el entorno podía convertirse en un indicio de peligro. La joven, por su parte, parecía tener un sexto sentido para detectar cambios, y su habilidad para reaccionar rápidamente reforzaba la sensación de que había enfrentado situaciones difíciles antes. Cada paso estaba marcado por la vigilancia, y cada gesto mostraba experiencia y conocimiento. A medida que el sol ascendía, la temperatura aumentaba y el terreno se volvía más desafiante. Pequeñas colinas y rocas dispersas requerían atención constante, y Joaquín notó cómo la joven evaluaba cada paso antes de avanzar.
La bolsa seguía siendo un misterio, y cada ajuste que hacía parecía contener algo valioso o importante. Su determinación era evidente, estaba dispuesta a proteger lo que llevaba a toda costa, y su experiencia le permitía hacerlo con cuidado y eficacia. Mientras caminaban, Joaquín intentó distraer un poco la atención con comentarios sobre la naturaleza. «Mira cómo el sol refleja en el río allá abajo», dijo. «A veces, los pequeños detalles nos recuerdan que la belleza puede encontrarse incluso en lugares difíciles». La joven miró brevemente, asintiendo con una ligera sonrisa, aunque su atención volvió rápidamente a la bolsa y al camino por delante. Joaquín comprendió que el momento de tranquilidad era breve y que la prioridad seguía siendo avanzar con seguridad. Cada decisión, cada paso y cada gesto eran esenciales para evitar problemas, y ambos lo sabían. Al mediodía, encontraron un lugar más seguro para descansar un poco. La joven se acomodó junto a un árbol, protegiendo la bolsa mientras bebía un poco de agua. Joaquín se sentó cerca, observando cómo ajustaba su vestido y aseguraba el contenido de la bolsa. La tensión disminuyó ligeramente, pero la sensación de que algo importante estaba en juego permanecía. Cada gesto suyo recordaba que la bolsa era más que un simple objeto, era algo que necesitaba proteger a toda costa. «Debemos seguir pronto», dijo la joven. «No podemos quedarnos mucho tiempo en un solo lugar». Joaquín asintió y ambos se prepararon para continuar. El clima seguía siendo favorable, pero el terreno se volvía más irregular y exigente. Cada paso requería atención y cuidado, y la joven se movía con una combinación de agilidad y precaución que impresionaba al ganadero. La bolsa permanecía segura, protegida por su vestido y por sus movimientos precisos, y Joaquín comprendió que el misterio que rodeaba su contenido aún no estaba listo para revelarse. Mientras avanzaban, Joaquín reflexionaba sobre lo que había aprendido de la joven hasta ese momento: fuerza, prudencia, atención al detalle y una determinación clara de proteger lo que consideraba importante. Cada gesto, cada mirada y cada ajuste de la bolsa reforzaban la idea de que ella había enfrentado situaciones difíciles y sabía cómo manejarlas. Esa comprensión aumentaba su respeto y también su curiosidad sobre lo que se escondía dentro del misterioso objeto. A medida que el sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste, la joven señaló una zona con árboles más densos, que ofrecía sombra y protección. «Allí podremos descansar un poco más antes de continuar», dijo. Joaquín asintió y ambos se dirigieron hacia el lugar. Cada paso estaba marcado por la atención al terreno y al entorno, y la bolsa permanecía protegida por los movimientos precisos de la joven. Aunque la tensión del día aún estaba presente, había un entendimiento silencioso entre ellos: avanzar con cuidado, proteger lo esencial y mantener la vigilancia serían las claves para superar los desafíos que aún les esperaban. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas que se reflejaban en el río cercano. Joaquín y la joven habían avanzado con cuidado durante todo el día, sorteando terrenos irregulares, arbustos y pequeñas colinas. La tensión que los acompañaba desde la mañana no había desaparecido, aunque la confianza entre ellos había crecido de manera silenciosa. Cada gesto de la joven, cada movimiento de su bolsa, recordaba a Joaquín que aún quedaba un misterio que debía manejarse con paciencia y prudencia. Se detuvieron en un pequeño claro protegido por árboles altos, que ofrecía un lugar seguro para descansar antes de continuar. La joven se sentó sobre la hierba, asegurando la bolsa entre sus piernas y revisando que nada se hubiera movido durante el trayecto. Joaquín se acomodó a su lado, observando el entorno y evaluando cualquier señal de peligro. El día había sido largo, y ambos sentían el cansancio en los músculos y en la mente, pero la prioridad seguía siendo proteger la bolsa y avanzar con cuidado. «Mañana debemos seguir temprano», dijo la joven, con la voz firme pero relajada. «El camino aún es largo, y no podemos retrasarnos». Joaquín asintió, comprendiendo la urgencia implícita en sus palabras. A pesar de la fatiga, sabía que permanecer alerta era esencial. Cada sonido, cada sombra y cada movimiento en el entorno podía significar un obstáculo o una señal de riesgo.
La joven parecía completamente consciente de esto, y su habilidad para moverse con cuidado mientras protegía la bolsa demostraba que había enfrentado situaciones difíciles antes. Joaquín sintió una mezcla de respeto y curiosidad, quería saber qué contenía aquel objeto que parecía ser tan importante para ella, pero también comprendía que debía esperar el momento adecuado. El viento comenzaba a aumentar, moviendo las hojas de los árboles y creando un sonido constante que mezclaba el murmullo del río con el crujido de las ramas. Joaquín observó cómo la joven ajustaba su vestido y colocaba la bolsa de manera que permaneciera segura, evitando cualquier movimiento brusco que pudiera revelar su contenido. Cada pequeño gesto era una muestra de su destreza y experiencia, y Joaquín comprendió que no había casualidad en sus movimientos, cada acción estaba cuidadosamente planificada para proteger lo que llevaba consigo. Decidió hablar con ella, pero de manera suave, sin presionarla. «Has avanzado mucho hoy», dijo. «Debes estar cansada, pero también has manejado todo con gran cuidado». La joven lo miró de reojo y asintió levemente. Había un momento de reconocimiento mutuo, un entendimiento silencioso de que cada paso dado, cada gesto y cada decisión había sido importante para su seguridad. Joaquín comprendió que la joven no solo estaba protegiendo la bolsa, también estaba demostrando su capacidad para enfrentar desafíos y mantenerse alerta en situaciones difíciles. Era una lección que no se enseñaba en palabras, sino en acciones y decisiones cuidadosamente ejecutadas. A medida que el sol descendía, el terreno se volvía más irregular. Pequeñas rocas y raíces sobresalían del suelo, y las sombras alargadas podían engañar la vista. Joaquín notó cómo la joven evaluaba cada paso antes de mover un pie, ajustando su postura para mantener el equilibrio y proteger la bolsa. Cada gesto mostraba concentración y disciplina, no había señales de improvisación, solo movimientos calculados y precisos. La combinación de fuerza y prudencia era impresionante, y reforzaba la sensación de que el objeto en la bolsa debía ser extremadamente importante para ella. Después de avanzar un poco, la joven se detuvo y señaló un grupo de rocas que ofrecían un paso más seguro hacia un sendero más estable. «Allí podremos continuar sin problemas», dijo. Joaquín asintió y ambos avanzaron con cuidado. Mientras caminaban, el sonido metálico de la bolsa le recordaba que el misterio aún no se había revelado. Cada ajuste que hacía la joven, cada movimiento sutil, reforzaba la idea de que aquello que llevaba era más que un simple objeto, era algo que debía proteger a toda costa, y que posiblemente podía cambiar el rumbo de lo que ocurriría después. A medida que se acercaban al sendero, Joaquín notó un crujido más fuerte entre los arbustos. Instintivamente, puso la mano sobre la rienda de su caballo, mientras la joven reaccionaba de inmediato, colocando la bolsa de manera más protectora y adoptando una postura defensiva. Ambos comprendieron que no estaban solos, alguien o algo más podía estar cerca, observándolos. La tensión aumentó en un instante, y cada movimiento debía ser medido con extrema precisión para evitar un accidente o un malentendido. Tras unos segundos que parecieron eternos, no apareció nada. Joaquín y la joven continuaron avanzando con más cautela, conscientes de que el riesgo aún estaba presente. Cada sombra, cada sonido del viento y del río, se convertía en un indicio que requería vigilancia constante. La joven movía la bolsa con movimientos suaves y controlados, protegiéndola como si fuera lo más importante en el mundo, y Joaquín comprendió que su curiosidad sobre el contenido debía esperar. No era momento de apresurarse, la prioridad era la seguridad y la prudencia. Mientras continuaban, el sendero los llevó a un área más abierta, donde podían ver a lo lejos una pequeña elevación cubierta de árboles bajos. La joven se detuvo y evaluó la ruta cuidadosamente. «Allí podremos descansar un poco antes de seguir», dijo. Joaquín asintió y ambos comenzaron a avanzar hacia el lugar. Cada paso estaba marcado por la atención al terreno y al entorno, y la bolsa permanecía protegida por los movimientos precisos de la joven. Aunque la tensión aún estaba presente, había un entendimiento silencioso entre ellos: avanzar con cuidado, proteger lo esencial y mantener la vigilancia serían las claves para superar los desafíos que aún les esperaban. Al llegar a la elevación,
La joven se sentó y colocó la bolsa frente a ella, con ambos lados del vestido ajustados para cubrir parcialmente el contenido. Joaquín se acomodó a su lado, manteniendo la vista sobre el entorno mientras la joven respiraba profundamente, como si estuviera preparándose para algo importante. Era evidente que estaba lista para revelar el misterio de la bolsa, pero solo cuando considerara que era seguro. Cada gesto suyo demostraba paciencia, disciplina y experiencia. Finalmente, tras un largo silencio, la joven miró a Joaquín y habló: «Debo mostrarte lo que llevo», dijo con voz firme. «Pero debes prometer que no harás un movimiento brusco». Joaquín asintió sin dudar, comprendiendo la importancia de la situación. La joven lentamente abrió la bolsa, y ante sus ojos apareció un objeto cuidadosamente envuelto. No era algo peligroso en sí, sino extremadamente valioso y delicado. Contenía documentos antiguos y mapas, información que debía protegerse para evitar que cayera en manos equivocadas. Cada página estaba marcada con cuidado, y cada mapa mostraba lugares que eran esenciales para comprender la historia de su comunidad y sus tradiciones. Joaquín comprendió de inmediato la magnitud de lo que veía. No era un peligro físico, pero el valor del contenido era incalculable, y la joven había recorrido todo el camino para asegurarse de que llegara a un lugar seguro. Su cautela, cada ajuste del vestido, cada movimiento medido, tenía sentido ahora. Estaba protegiendo algo que no podía permitirse perder. La bolsa y su contenido representaban la historia y la seguridad de su gente, y su determinación era admirable. «Es increíble», dijo Joaquín con respeto. «Ahora entiendo por qué has estado tan alerta todo el día». La joven asintió, aliviada de poder compartir el secreto finalmente. Su tensión disminuyó, aunque todavía mantenía la atención sobre el entorno. Cada movimiento debía seguir siendo cuidadoso hasta que encontraran un lugar completamente seguro para resguardar los documentos. Joaquín comprendió que su papel ahora era acompañarla y protegerla, no solo por su seguridad, sino también para asegurar que el valioso contenido llegara a su destino. Mientras avanzaban juntos hacia un lugar más seguro, la joven le explicó la importancia de los documentos y mapas. Contenían historias, rutas y conocimientos que habían sido transmitidos a lo largo de generaciones. Protegerlos significaba preservar la memoria de su comunidad y garantizar que las futuras generaciones tuvieran acceso a su historia y tradiciones. Joaquín escuchaba atentamente, admirando no solo el valor del contenido, sino también la responsabilidad y el cuidado con el que la joven había llevado a cabo su misión. A medida que avanzaban, la noche comenzaba a caer, pero la determinación de ambos era clara. El viaje había sido largo y lleno de desafíos, pero la colaboración, la paciencia y el respeto mutuo habían permitido que ambos superaran los obstáculos y protegieran lo más importante. La joven había confiado en él, y él había aprendido a valorar la disciplina, prudencia y fuerza que demostraba en cada paso. Finalmente, llegaron a un lugar seguro, donde la joven pudo resguardar los documentos y mapas sin riesgo. Joaquín la observó mientras colocaba cada objeto en un lugar protegido, ajustando cuidadosamente su vestido y la bolsa para que nada se moviera. La misión había concluido con éxito, y ambos sintieron un alivio profundo, mezclado con la satisfacción de haber enfrentado desafíos con prudencia y habilidad. La joven se giró hacia Joaquín y, por primera vez en todo el viaje, sonrió con tranquilidad. «Gracias por acompañarme», dijo. «No habría logrado esto sola». Joaquín asintió, con una sonrisa leve. Había aprendido mucho durante el día, sobre paciencia, vigilancia, respeto y la importancia de proteger lo que realmente vale la pena. La experiencia había sido intensa, pero también reveladora, mostrando que la fuerza no siempre se mide por la apariencia, sino por la determinación, la prudencia y la capacidad de tomar decisiones correctas en momentos críticos. Con eso, ambos se acomodaron para descansar, sabiendo que habían superado los mayores desafíos del día. La joven había protegido lo que era esencial para su comunidad, y Joaquín había aprendido a valorar la fuerza silenciosa y la prudencia de alguien que conoce la importancia de cada paso en un camino incierto. La noche avanzó,
y el murmullo del río les ofreció un cierre tranquilo a un día lleno de tensión, misterio y aprendizaje mutuo.